quisiera presentar esta charla en dos momentos, en dos reflexiones, donde vamos a presentar 10 grandes sabidurías para vivir, 10 grandes sabidurías para administrar nuestra vida. Yo a veces descubro que el ser humano tiene muchos estudios, termina su bachillerato, hace una tecnología, probablemente una profesionalización, hace luego una especialización, una maestría, una licenciatura, luego hace un doctorado, a veces hace una segunda carrera, sabe una segunda lengua, una tercera lengua, presenta un examen TOEFL de esos de suficiencia para el inglés, no sé qué. Y yo digo, el ser humano hoy sabe mucho de ingeniería, de administración, de medicina, de derecho, sabe mucho de contabilidad, sabe mucho de desarrollos tecnológicos. Pero el ser humano, siendo un maravilloso gerente en una empresa, olvidó gerenciar la empresa más importante que tiene, su propia vida. Hoy somos maravillosos hablando de economía, de política, pero nuestra vida es un fiasco, nuestra vida es un enredo, nuestro matrimonio fracasó, no sabemos hacia dónde orientar nuestra existencia. ¿Qué nos pide Dios en este momento de la vida? ¿Qué nos pide Dios? Es un fiasco la vida. Entonces uno descubre esta verdad. Somos maravillosos manejando un negocio, somos maravillosos dando unas directrices de mercadeo, de alianzas estratégicas, una sinergia de fuerzas, buscando músculo financiero para no sé qué, evadiendo impuestos con el Estado, cosas de esas. Somos maravillosos, pero a la hora de uno administrar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi proyecto existencial, me hago un embrollo, no sé para dónde voy. Nosotros tenemos una sencilla productora en la parroquia, Amén Comunicaciones. Nace de unas sencillas charlas. Tenemos cerca de 100 reflexiones que tiene este título, Vivir con Sentido. Sacamos un libro, ya prácticamente los últimos fueron los que ustedes adquirieron, un tiraje de evangelios, donde el título del libro es Vivir con Sentido. Podríamos decir vivir con sabiduría, porque la gente hoy vive a la tonta tolondra, vive a las carreras, vive deprisa, y por vivir su matrimonio, su vida de hogar, su existencia tan deprisa, se le olvidó vivir. Si creyó que todo era producir, si creyó que todo era trabajar, si creyó que todo era acumular, al final hasta produjo, trabajó y acumuló. Pero uno dice, ¿qué hizo de su vida? Eso era todo en la vida. Esta charla, pues, la primera parte, vamos a presentar 5 grandes sabidurías para vivir bien. Y la segunda charla, de la 6ª a la 10ª sabiduría, pidiéndole a Dios las luces que solamente nos vienen de Él y que nos dé esa gracia de saber orientar nuestra existencia y vivir bien, sabiendo que la vida no viene de repuesto, no viene con repuesto. La vida es una sola y la vida se va pasando. Comencemos. Primera gran sabiduría de la vida. Pongámosle este verbo, relativizar. Yo no sé por qué absolutizamos lo relativo y relativizamos lo absoluto. Absolutizamos lo relativo, el problema del día a día, las contradicciones, las diferencias, las peleas en familia nos afectan, nos desarmonizan, nos desestabilizan, nos desequilibran. El día a día, el problema que hoy tengo se me vuelve un mundo. Absolutizamos lo relativo y relativizamos lo absoluto. El único que nunca pasa, el que siempre está ahí,
es Dios. Y a ese que es el absoluto lo relativizamos. Yo coloco un ejemplo que lo repito y perdónenme si lo han oído, pero es muy gráfico. Llego un día a la sacristía de la parroquia del Corazón de Jesús, donde trabajo pastoralmente. Llega una señora y de entrada desde la puerta me encuentra ahí sentado. La estaba esperando, pues atendiendo en fila. La gente me dice: padre, así de manera muy expresiva, como son nuestras madres paisas: padre, ayúdeme, vengo con el problema más grande del mundo. Y yo estaba sentado allá en la silla de la sacristía. Cuando yo pienso que las palabras tienen poder, yo como que me enterré más en la silla. Viene a descargarme, no el problema más grande de Medellín, ni el de Antioquia, no el problema más grande de Colombia ni de América, el problema más grande del mundo. Y yo como que dije: ay, estos hombros, y yo que soy hombre caído, estos hombros sí podrán con el problema más grande del mundo. Sí podré con el problema más grande del mundo. Y yo, siéntese, como quien dice, ¿qué me va a descargar? Bueno, me contó que tiene un hijo drogadicto. Me contó que es grosero, roba cosas y la lleva a la prendería, y altanero y manipulador, y bravea a las hermanas y todo lo que es un hijo drogadicto. Y yo al final sí le dije: pues tenés un problema, pero el más grande del mundo no, chicanera. No es el problema más grande del mundo. Miren, ¿cuál es el gran drama? El gran drama es el hijo drogadicto. Sí, es un drama, pero el gran drama es que su hijo drogadicto, ella, en su desgaste emocional, en su desgaste mental, lo volvió el problema más grande del mundo, el problema más grande de su vida. Usted le brega a un drogadicto, usted le habla, usted le exhorta, le tiene paciencia, lo invita a una casa de rehabilitación, va, se vuela, al año vuelve a otra casa, se vuelve a volar. En 5 años ha pasado por 4 casas de rehabilitación, se ha salido, promete que va a cambiar, ya va en 37 veces que dice que va a cambiar y no cambia. Cada que lo amenazan que va a salir de la casa, lo van a echar de la casa, se pone mansito, suavecito, y vuelve otra vez con la altanería, hasta que en algún momento las cosas se caen por su peso. Muere la señora, un milagro de Dios y el muchacho cambió. Pero miren, más allá de todo ese drama, que ciertamente lo hay, cuando yo hablo de una sabiduría muy poderosa en la vida, y es el verbo relativizar, estoy diciendo esto: yo no puedo permitirme que un problema, ciertamente lo hay, un hijo drogadicto, me absorba tanto mi emocionalidad, mi sueño, mi tiempo, mi mente, mi imaginación, mis sentimientos, me absorba completamente, que me seque, me seque. Yo absoluticé lo que es puntual en la vida. Mire, eso es tan claro que voy a decir esto: el suicidio, que hoy se ha crecido exponencialmente, y es un fenómeno que la gente mantiene en silencio porque maneja cierto tabú. El suicidio, en últimas, es una salida definitiva a un problema temporal. El suicidio es una salida definitiva, matarse uno, a un problema temporal. Esa persona, ese muchacho, peleó con la novia, la adoraba, conozco varios casos de eso, se siente morir, se me acabó la vida, va y se ahorca, porque él siente que la vida se le acabó. Y no entendió, bueno, habrá otras mujeres, este mal momento, esta angustia va a pasar. Algún caso célebre donde una persona fue a ahorcarse ahí en el santuario de María Auxiliadora hace unos años. Deudas económicas. En una peregrinación que estuvimos en Europa y pasamos por Grecia, en toda la crisis griega, nos contaba la guía turística la cantidad de empresarios griegos. Tenían deudas económicas, no vale la pena vivir, se pegaron un tiro. Es una salida definitiva, un problema temporal. Es absolutizar lo que es relativo. Otros es la muerte psíquica, una depresión profunda, se encierra en una habitación, la vida se me acabó, no tiene sentido. Rigoberto Ernesto, del que hemos hablado, hay que conocerlos, tengo que presentar. Se los tengo que presentar. Sí.
Entonces Rigoberto Ernesto que dejó a Gloria, a la esposa, entonces Gloria se quiere morir. Y le dije, no absolutices. Ay, padre, yo me quiero morir, ¿yo qué voy a hacer en la vida? Uno absolutiza a una persona, absolutiza un problema. Lo económico, una separación, un hijo drogadicto, lo que sea. El gran problema es que uno olvida esto. La vida es como una película en dibujos animados. Y una película en dibujos animados son cientos de miles de dibujos, por lo menos antes de la animación 3D. En la primera etapa de los dibujos animados eran cientos de miles de dibujos que juntaban y les daban movimiento, juntándolos con rapidez. Miren, el problema de hoy es una fotografía, es una instantánea, es un momento puntual en toda la película de tu vida. Pero tú lo absolutizaste, la vida se me dijo, no, este es un momento difícil en la película de tu vida, este es una instantánea, una fotografía, un retrato, pero esto va a pasar. En un año probablemente esta angustia que tienes habrá disminuido y quizás en 5 años esta angustia, esta dificultad que tienes será parte del anecdotario de situaciones de tu vida que has vivido y que has superado. Pero ¿qué hace uno? ¡Ay! ¿Yo qué voy a hacer? ¡Ay! Que Dios me coja confesada. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ay! ¿Qué es esto tan grande? ¡Ay! Y ponemos ese tono. Absolutizamos. Absolutizamos. No se puede. Ahí es donde uno se equivoca. Primera gran afirmación en la vida, pidamos esa sabiduría. Darle a cada situación, a cada dificultad, su justa dimensión. Sí, hay esto, pero no. Aquí no acaba la vida. Hay que seguir viviendo. Hay que seguir viviendo. Segunda gran sabiduría de la vida, y la hemos tomado algo en todo este tema de los retiros, es otro verbo: perdonar. Perdonar. Mis hijos, tengamos claridad de algo, y hacían algunas preguntas ayer. Esta persona me perdona, no me perdona, creo en su buena intención, no creo en su buena intención. El hecho, y lo repito y métanselo muy adentro, uno perdona por paz, por salud, por tranquilidad para uno mismo. Uno no perdona en atención a si el otro ser humano merece o no merece nuestro perdón. Ya hemos visto a partir de parábolas evangélicas que Cristo nos perdonó lo imperdonable. Los 10,000 talentos de faltas, ¿cómo no vamos a perdonar 100 denarios de ofensas que nos hayan causado? Salgan de este retiro, y los televidentes que están viviendo esto, creo que lo pasarán en Semana Santa. Los que están viviendo esto, descárguense, perdonemos y perdonémonos, es una sabiduría en la vida. Yo los exhorto, yo les clamo, yo les imploro que se tomen muy en serio esta tarea como un proyecto para su vida. Salgo de este retiro y quiero perdonar. No es justo que tú destruyas tu vida, que amargues tu vida, que te vuelvas una persona triste con ocasión de un desencuentro de años con una persona y que tú le digas: usted, Rigoberto Ernesto, me amargó la vida. Usted no fue un buen esposo, yo me casé con romanticismo, yo me casé con amor, yo me casé creyendo en los hombres, usted hace que yo no creo ni en lo que me coma, usted me ha hecho esta... Ya, más daño que lo que te hizo el fulano, más daño que eso, es tú alimentar y darle una mirada dramática a tu vida. Tenemos que voltear esa página. Tenemos que voltear esa página del libro de nuestra vida. En eso tenemos que tener esa claridad. Tenemos que voltear esa página. Porque si no, uno se daña la vida. Uno no es feliz. Hay un estudio
muy interesante de hace ya varios años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, donde dicen que las personas que tienen rencores por periodos largos de tiempo, y hablaban de 10 años, son personas que tienen hasta un 50% más de probabilidad, que es un porcentaje muy alto, un 50% más de probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer en los llamados órganos blandos. Fíjense, estómago, hígado, páncreas, no sé, pulmones. Uno con una rabia, yo no sé qué está produciendo el organismo, pero algo produce. Lo está matando a uno, y si somos una unidad de la que hemos hablado, esa emocionalidad, ese psiquismo enfermo, enferma nuestros órganos, nuestros sistemas biológicos, nos enferma. O sea, tenemos que pedirlo, y lo decíamos el día de ayer, esto es un don de Dios, y hay que decirle: Señor, no tengo esa capacidad, con toda la humildad y con toda la franqueza. Me volví una mujer rencorosa, amargada. Me volví un hombre taciturno, desconfiado, receloso, no sé, de los amigos que me tumbaron, de las mujeres que me faltaron, no sé qué. No, uno tiene derecho a reconstruir su vida. Uno tiene derecho a reconstruir su vida. Uno no puede vivir de esa manera. Eso no es lo que Dios quiere. Guardar rencores, me hizo, no me hizo, todos tenemos heridas, todos tenemos heridas, eso no lo duden, todos hemos sido lastimados, todos tenemos heridas, pero uno no puede amargarse. La gente a veces me habla, el padre tal, esto, y yo sé del padre tal, se amargó, y sé la situación, yo digo, no, por más arrote que sea, a veces no tiene la sabiduría y se amarga. Que esta persona me pagó mal, que como le serví, mire cómo me calumnió y no sé qué. No, uno tiene que seguir viviendo, y el sacerdote es para dar vida, y un papá, una mamá son para dar vida, y cuando están amargados, el niño dice: mamá, ¿usted por qué se mantiene tan brava? ¿Qué le pasó? Mamá, es que yo le hablo y usted no me grita. No, es que le grita, es que usted me hace dar mucha rabia. Se amargó. Con toda seguridad está en un proceso de separación matrimonial. Y el muchachito: mami, ¿qué quiere? Uno dice: no, es que uno amargado, uno es incapaz de dar amor a nadie. Y un ser humano que no es capaz de dar amor humano a nadie, ¿para qué sirve? Se oye uno a los pelados de padre: mi papá sí, me da plata, lo que necesito, pero no más. No sirve. O sea, no es es importante el apoyo económico, no es lo único. Y en ese desarrollo psicoafectivo y emocional de un adolescente necesita amor. Padre, no tengo capacidad. Te dejaste amargar. Mire, los resentimientos son sentimientos negativos no asimilados. Eso es un resentimiento, sentimiento no digerido. Voy a colocar un ejemplo para que me lo entiendan muy fácilmente. Tú te comes un típico montañero, entonces le colocaron chorizo, le colocaron carne marrano, le colocaron chicharrón, le pusieron carne en polvo, le pusieron todo, y la persona cuando termina: ¡ay, qué pesadez! Los extranjeros dicen, yo le oí a un extranjero, un argentino, que decía: estos paisas son unos bárbaros. El Palacio del Colesterol es un típico, es lo que ellos llaman un típico. Pobre hígado, ¿cómo lo ponen a trabajar? Es verdad, nosotros somos unos bárbaros. Le metemos la carne, que es lo más pesado, y le metemos 3, 4, 5 tipos de carne, y uno siente que lo indigesta, no alcanza a hacer la digestión de todo eso. Eso es grasa, y los que van por ahí al Parque Bolívar, Chunchurri, no sé qué, todas esas cosas. Uno dice: esto me cayó pesado. Un alimento que no fue asimilado, no fue digerido. Así pasa con una experiencia negativa. Cuando uno tiene un desencuentro,
Y uno dice, le he hecho tierra a esto. Sí le echaste tierra, pero quedó la herida y sanó en falso. Y uno entonces el corazón sabe que se le va como arrugando y endureciendo. Es un sentimiento negativo no asimilado, no digerido, no trabajado, no sanado. Y voy a decirles algo, los dolores que en la vida no se le ofrecen, no se le presentan y no se llevan desde Dios, todos amargan. Padre, que la vida es injusta. ¡Ay, qué descubrimiento el que hiciste! Claro que es injusta. ¿Qué más injusticia que la que hicieron con Cristo en la cruz? El inocente por excelencia. Claro que la vida es injusta en todos los aspectos. En una somos sobrados de bondades y en otras se nos paga con injusticia. Es así la vida. Pero todo llevado desde Dios adquiere otro matiz. Él es el hígado que nos ayuda a digerir. Oiga, pues diciendo que Dios es un hígado. Es el hígado que nos ayuda a digerir, el páncreas nos ayuda a digerir todo ese mal sabor, para que no nos indigeste una experiencia negativa, dolorosa. Hablo en sentido simbólico, lógicamente. Tenemos que digerir. Si no lleva uno sus dolores desde Dios, amárguense, endurezcan el corazón y vivan tristes, teniendo muchas cosas para vivir bueno. Es una sabiduría muy poderosa. No, te quería acariciar ahí la cabecita, nomás que me ofreció el agua, pero bueno, ya me la ofreciste, entonces un poquito de agua. Inconscientemente le sobe. Yo creo que yo molesto, lógicamente no creo en la reencarnación, pero diré, en mi otra vida sería peluquero, porque cada que paso le sobo la cabeza por ahí a las señoras con las que uno está ahí interactuando. Gracias, mujer. Mis hijos, ¿quieren que les diga algo? En la vida, la gran necesidad del hombre es que muchos sufrimientos de su existencia los pudo evitar. Hay sufrimientos inevitables. No los puede evitar uno. La muerte de un ser querido, no los puedes evitar, pero hay sufrimientos evitables. Amargarte porque esa persona te dejó de querer. No. No es el único, no es la única, nada, voy para adelante. Hay sufrimientos inevitables, la muerte de un ser querido, ya, eso, ahí está, el dolor está. Pero otros sufrimientos evitables. Muchos sufrimientos nos pudimos ahorrar en la vida si hubiéramos tenido otra actitud, otra mirada distinta. Y en unos casos relativizar, primera sabiduría, y en otros casos sanar, perdonar, segunda sabiduría. Avancemos. Tercera sabiduría para vivir bien, para vivir bueno, para vivir con sentido, para vivir con calidad de vida. La vida le enseña a uno que el tramposo termina enredado en las propias trampas que él fabricó. Y aquí viene la sabiduría. Dios, por más que sufra el hombre justo, Dios siempre premia al que obra en rectitud. Obrar en rectitud. Obrar en rectitud. Uno en la vida es como las novelas. Usted ve en las novelas personajes malos, intrigantes, y para eso que a veces sobreactúan. Coge una fulana, ¿cuál era una novela brasileña? Avenida Brasil, y había una que era muy mala. ¿Cómo llamaba? Carmiña. No la veía, mi mamá sí, pero ella me la contaba. Alguna vez estaba en la casa de visita y uno veía a Carmiña, lo único que le faltaba era decir, ja, 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 qué mala soy. Ja, ja, ja. Una sobreactuación. Al final a Carmiña, ¿cómo le estén oyendo? Todo que se le cae. La vida tiene algo de telenovela, o la telenovela tiene algo de la vida. Por eso tendrán audiencia. Los malvados, aunque en principio triunfan, los malvados, los intrigantes, los cizañeros, los tramposos, los que toman atajos en la vida, aunque en principio triunfan,
al final terminan enredados en la propia telaraña que ellos construyeron, dicen los salmos. La sabiduría de Dios, la sabiduría del pueblo de Dios. Uno hoy ha crecido una mentalidad, y yo digo que Dios perdone a esa primera generación de narcotraficantes, creo que la mayoría muertos o en cárceles, que Dios perdone por el daño inmenso que en los años 70 hicieron a esta sociedad todavía agraria, todavía semirural o campesina inclusive, donde enseñaron que la plata tiene que conseguirse fácil, rápido, mucha, porque poquita no sirve, y por cualquier medio. Yo estoy convencido que esta es una Colombia muy ética, de grandes valores morales en ese tema de la moral económica a la hora de trabajar. Pero toda esta mentalidad ahora multiplicada en las llamadas narconovelas que se exportan tristemente y debido al talento de las producciones nacionales tienen tanta acogida, uno dice, exportamos maldades al mundo. Mi hermana ve una novela turca, Sherazade. Me dice ella, qué belleza de novela y de valores. Me contaba de otra coreana. Y hablaba con un sacerdote misionero en Corea. Me dice, la gente coreana es limpia, la de Corea del Sur es limpia, es gente transparente. Y me dice el misionero coreano que llegó allá, hizo un intercambio con un canal privado de este país, traían novelas de Corea del Sur para Colombia y de Colombia para Corea del Sur. Las novelas estas de narcos que conocemos, que la gente maravillada de la producción, escandalizada, decían, esos colombianos son malos, dicen en Corea del Sur. Y claro, el canal privado de televisión de este país, después de que reciba plata, es eso. Y miramos novelas de Turquía o novelas de Corea del Sur, estamos hablando de unas realidades muy distintas, novelas limpias, de valores, del amor en fidelidad, del sentido de familia. ¿Qué daño nos hicieron? También en las Mil y Una Noches, ¿qué daño nos hicieron los narcos en una de las sociedades más religiosas de Colombia, la antioqueña, y luego por la capacidad de generar cultura o anticultura? Antioquia expandió al país, tener los primeros sicarios del mundo y los más grandes capos del mundo, y todo con una mentalidad, la plata habla, hay que hacer lo que sea, usted corone ese negocio, baje o mande de cajón al que tenga que bajar. Todo eso permeó. Usted oye un muchacho de una comuna, y el muchacho, lo digo porque he trabajado en parroquias de comuna, estoy hablando de una parroquia hace 20 años, de otra hace 15 años, y le decía, mira, vos que tenés ya una bebita, con una niña, mira, hay la posibilidad, yo te colaboro con este trabajo de vigilancia y trabajo. No, padrecito, en ese tono, no, padrecito, no, yo no voy a trabajar por un mínimo, no voy a trabajar por un mínimo, me decía, y le decía, 1, 8, 9 horas al día por un mínimo. Me pongo a vacunar los negocios del barrio y me gano 4 veces eso en 2 o 3 tardes. Pura cultura mafiosa. La plata sudada, la plata trabajada, como decimos en Antioquia, la plata camellada, eso no. Mucha plata, poquita ya no sirve, muy fácilmente, no con esfuerzo, por cualquier medio. Aquí no pregunto si esto es bueno o es malo, después de que me den, lo hacemos. Esa cultura permeó también a las niñas de nuestros barrios. Y la niña de nuestros barrios, en un colegio donde es público, donde a veces se enseña poco de valores religiosos o de ética, ve una narconovela que magnifican lo que fue esa historia oscura de Colombia, y ella dice, qué lindo o qué chévere ser la novia de un traqueto o vender mi cuerpo. Yo recuerdo en un colegio en la comuna centro-oriental de la ciudad, estrato 2, un colegio, por obvias razones omito el nombre del colegio, dimos una charla sobre valores,
Y la niña de 10º grado, de unos 16 años, 15, 16 años, se me acercó una niña muy voluptuosa, con mucha capacidad pulmonar. En esa época estaban dando una novela, Sin Maruchas no hay paraíso. ¿La recuerdan o no? Sin Maruchas, toda esa saga de narconovelas. Y ella, recuerdo que me dijo, muy interesante tu charla, pero con la desfachatez propia de un adolescente de 15 a 16 años, yo pobre no me quedo, y se tongoneaba. Como lo puede hacer con cierta coquetería una niña de 15 años, yo pobre no me quedo. Mi Dios me dio las quicas y se las levantaba. Y yo con esto voy a salir de pobre. Es toda una mentalidad, es una mentalidad. Nos volvimos torcidos. Nos volvieron torcidos y hoy se llegó a un punto de estos. El cristianismo llegó a construir estas sociedades tan hermosas como fue la sociedad de nuestros abuelos en los campos, gente que trabajaba de sol a sol. Eso viene de una herencia cristiana. Es una herencia cultural cristiana, porque la religión incide en la cultura. Nuestros abuelos decían, la palabra empeñada, si pierden un negocio, vale más que un documento escrito y certificado en notaría. Era la cultura de ellos. La cultura de los viejos era, uno responde por los hijos y no abandona esto y sale adelante. Una cultura muy bonita de trabajo, de honestidad, de limpieza, de compromiso en la palabra. Todo eso hoy cambió y hoy se tiene una mentalidad. El que es honesto es bobo. Y el que es tramposo es abejorro, es vivo, es avispado. ¿Es así o no? Y si tiene este puesto y puede robar mientras no se den cuenta, usted aproveche. Hoy hay que decir, Dios no se equivoca. Nos estamos equivocando los colombianos, se está equivocando los mexicanos, un pueblo tan querido, y cómo lo pervirtió el narcotráfico en los últimos 25, 30 años. Las masacres horrorosas de un pueblo religioso, católico, querido, porque su Dios no es el Hijo de María de Guadalupe, no es Jesucristo, su Dios es el dinero. Lo que uno oye de los otros carteles de Sinaloa, lo que uno oye de estos 47 muchachos que los desaparecen, los queman, los tienen en un basurero, acaban con ellos, los horrores que uno oye del mismo presidente de allá, los escándalos, la casa súper lujosa. Recuerdo por la época en que yo le decía al joven, trabaje, y era la época del escándalo del elefante, el proceso 8000 con el presidente de la época en Colombia. Y cuando le dije, sea honesto, me dijo esta expresión, padre, roba un presidente, no va a robar uno. Mire lo que son las cosas, roba un presidente, era la época del escándalo. Roba un presidente, no va a robar uno. Hoy hay que volver a decirlo a los hijos, a la familia, a los amigos. La Biblia no miente. Dios no se desmiente a sí mismo. El malvado en principio triunfa en sus trampas, pero al final terminará enredado en su propia telaraña. El hombre recto puede sufrir injusticias, calumnias, persecuciones. Muéstreme un solo santo que no haya sido calumniado. No les pido 2 santos, muéstreme un solo santo que no haya sido calumniado. Uno solo. Muéstreme un solo santo que no haya tenido maledicencia de los más cercanos, que a veces fungían como amigos y eran enemigos agazapados y solapados. Puede que hombre obre rectamente, sufra, pero al final Dios lo sostiene. Y es la promesa de la Biblia y de los Salmos. Dios siempre sostiene al que obra en rectitud. Esta es una poderosa sabiduría para una mentalidad de una sociedad donde la trampa, el atajo, mientras no se den cuenta, dieron papaya, yo me robo esto, yo cojo por acá, uno se equivoca. Y eso lo hemos cogido todos, empezando porque todos buscamos evadir impuestos. ¿Con quién? Ya saben con quién. Ya saben con quién. Es en toda una mentalidad, eso no se tiene ahí. Cuarta sabiduría. Que el tiempo nos rinda. ¿Cómo vamos de tiempo, Sergio? Bueno, vamos bien entonces. Cuarta sabiduría. Es una sabiduría, pero no porque sea sabiduría quiere decir que sea fácil de adquirir.
Yo conozco muy pocas personas en la vida con esta sabiduría. De los 5 dedos de la mano, me sobran dedos para decir, conoce personas que verdaderamente en la vida tengan esta sabiduría, me sobran dedos. Y esta sabiduría, sin decirles todavía el nombre, tiene promesas en la Biblia. El que vive esta sabiduría, primero, es grato a los hombres, agradable a los hombres, y es amado por Dios. La palabra, ya la han dicho por acá, humildad. La palabra humildad viene de la lengua latina, humilitas, y la raíz de humilitas es humus, y a veces sacan humus. ¿De dónde viene? Humus, tierra, el compost de la tierra, tierra. La tierra está llamada a ser ¿qué? Apisonada. Y el humilde es el que no se coloca en primer lugar, sino que se coloca en último lugar. Algún profesor en los años de la universidad decía, la humildad solo surge por una experiencia de contraste. Cuando uno ve la grandeza de Dios, uno experimenta la pequeñez personal. Yo lo equiparo con algo. Cuando yo voy hacia Bogotá en un carro y veo en el Magdalena Medio, esas rectas inmensas del Magdalena Medio, veo allá al fondo, a 30 kilómetros, unas montañas, yo las veo pequeñas, pero a medida en que van pasando los minutos y voy por esas rectas interminables del Magdalena Medio, voy acercándome a las montañas ya del lado de Tolima, Cundinamarca, a esa cordillera, uno ve que esas montañas, a la medida en que uno se acerca, esas montañas ¿qué? Crecen. Cuando uno está, así mismo, cuando uno está lejos de Dios, lo ve pequeño. Como uno lejos de la montaña, la ve pequeña. Cuando uno se acerca a Dios, ve la majestad de la montaña o ve la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y experimenta uno su pequeñez. De ahí que los santos han caminado en la humildad, porque en su acercamiento a Dios ven que todo es obra de Dios y que ellos son nada. Es una experiencia de contraste. Uno se hace una pregunta, ¿qué argumento me queda a mí para ser orgulloso? Cuando Dios, el Señor del tiempo, no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, es dueño de todo el tiempo, el eterno, el atemporal, el trascendente, es capaz de meterse en la historia humana, en la inmanencia. Siendo trascendente se hace inmanente, siendo eterno se hace temporal. ¿Cómo se hace un hombre que ya es un acto de abajamiento, de humillación? ¿Y cómo se hace el último entre los hombres? No nació rey, no nació en un palacete, nació en una gruta, en Belén, acompañado de animales, una mula y un buey. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Y habla este himno cristológico, que se abajó, que se hizo el último entre los hombres y tuvo una muerte, y una muerte de cruz. Cuando uno piensa en eso, uno dice, ¿qué motivo tengo yo para engreírme tanto en la vida? Pablo dirá que la ciencia hincha. Te sabes con un poquito de conocimiento y te inflas. ¿Saben qué es la soberbia? Para mí la imagen de la soberbia, me dice, padre, fotografía en una imagen la soberbia. Yo colocaría un sapo, una especie de sapos, que cuando los va a devorar una serpiente, como mecanismo de defensa y de supervivencia, toman aire en cuestión de algunos 15, 20 segundos y adquieren 3 veces su tamaño. Entonces es una serpiente pequeña de 40 centímetros y cuando ves ese sapo tan grande, dice, no me cabe, me indigesto. Ella dice, esto no me cabe, esto tan grande. Entonces la serpiente se va y el sapo se demora ya un poquito más, 2 o 3 minutos, y se va bajando y recupera su tamaño normal. Uno mide aquí 1,70, cualquier persona mide aquí 1,70, 3 veces su tamaño, 5,10. Por Dios, esta persona impresiona. Esa es la soberbia. Uno está inflado, uno está lleno de nada. Los místicos dicen que la soberbia es atrapar vientos. Uno está lleno de nada. No es que haya un peso existencial en uno. A uno el peso existencial solo se lo da Dios. Uno se cree dar un peso existencial.
desde su poder económico, desde su conocimiento, desde su prestigio humano, desde su belleza, desde su fuerza física. Todo eso es pasajero. Eso no tiene sostenibilidad para dar un peso existencial. Eso es una persona soberbia que tenemos todos. Algo de sapos inflados. Miren con disimulo la persona de al lado. Y uno dice, veis si tiene cara de sapo inflado. Pero con disimulo, con disimulo. Les dije que con disimulo. Miren con disimulo. Cuando vean una persona bien orgullosa, dígale, vea, le oye a un padrecito una charla, usted es un sapo inflado. Hay esa especie, yo no recuerdo qué tipo de rano de sapo se infla 3 veces. Eso es uno lleno de soberbia. Mire, la persona orgullosa hasta cambia el caminado. Se abre más de piernas y se abre como de brazos y camina como así. Yo a veces veo a una persona y yo dije, puede ser que tiene diarrea y entonces tal vez tiene que caminar de esta manera. Pienso yo que no es soberbia, sino que es problema estomacal. Mis hijos, la humildad es la única fuerza que nos hace amados por Dios. Todo el cántico de María, y lo veíamos esta mañana en la Eucaristía, el cántico de María muestra que Dios se resiste, rechaza, repele, como el repelente de insectos, repele al soberbio. Pero Dios se derrite, se acerca, se quebranta a quien tiene corazón humilde. Miren que María es destinataria de ese amor de Dios por la humildad de su sierva, la humillación de su sierva. Pero ella siempre en la historia de la iglesia se ha parecido a los pequeños, a los humildes de Dios. ¿Quién era Bernardita Subirú en Lourdes? Una pequeña de Dios. ¿Quién es Francisco, Jacinta, Marto? Los videntes de Fátima ya beatificados, pequeños de Dios. ¿Quién es Lucía dos Santos, que fue la única que sobrevivió hasta este siglo y se hizo carmelita allá en Coimbra, en Portugal? ¿Quién es ella? Una pequeña de Dios. ¿Quién es San Juan Diego Cuauhtlatoatzin? No lo repitan si tienen problemas de dicción. Un apellido indígena, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Quién es Juan Dieguito? Ustedes miran el relato indígena en internet, lo leen en media horita. El relato indígena, miren en internet, Nican Mopoua. El relato indígena, Nican Mopoua. Ven ese relato indígena y uno dice, esto es una hermosura. Cuando le dice, allá en el cerro del Tepeyac, mi niña linda, mi hermosa señora, la más preciosa de las madres, y él le dice, mi querido hijo, mi hijito del alma, mi hijito tierno. Es un relato cargado de toda la humildad, la mansedumbre de estos pueblos indígenas del siglo XVI, el relato de la Virgen de Guadalupe. Siempre la Virgen se aparece a los pequeños de Dios. Siempre. La Virgen nunca se va a aparecer a un científico o a un político. No. A los pequeños de Dios. A los de humilde corazón. Miren, yo digo que la humildad es una poderosa sabiduría en la vida, porque muchos conflictos nuestros, como lo hemos dicho en estos días, están originados en la soberbia. Yo reclamo de otra persona la importancia que ella no me está dando y que yo creo merecer. Yo exijo de otro ser humano que el respeto, en el fondo cuando hablamos de respéteme, es la soberbia. Soy importante. El humilde lo pisotean, se siente el último y no está reclamando para sí. Es que exijo es una falta de respeto. Detrás del respeto es un puro eufemismo para hablar de a mí no me la puede nadie, yo no me la dejo de nadie. Eso lo tenemos todos. Si fuéramos más humildes, pelearíamos menos. Si fuéramos más humildes, conviviríamos con más paz. Si fuéramos más humildes, conviviríamos en más armonía. Si fuéramos más humildes,
seríamos más agradables y con toda seguridad siempre amados por Dios. La humildad. Esa es la reina de las virtudes, decía Teresa de Jesús. Y ella afirma, quien camina en la humildad, camina en la verdad. Mire, cuando uno se presenta, ¿cómo te llamas? Me llamo Albertina y soy médica de tal clínica. Los títulos por delante. Me llamo tal y vivo en tal barrio. Si es un barrio sencillito, no. Si es un barrio elegante, sí. Sí. Si está en tal cuestión, me llamo tal y he viajado a tantos países. Eso lo tenemos todos. Sí. Tú lo dijiste cuando lo miraste, que dice trabajar en Televide. Lo dijiste. Mis hijos, es mirarnos por dentro cada uno de nosotros. Estamos llenos de vanidades. Todos. Uno no se las conoce, la gente sí se las conoce a uno. Uno no se las ve, pero la gente sí se las ve a uno. Sí se las ve a uno. Mis hijos, pidámosle a Dios, ese es un regalo de Dios, la humildad. Quinta sabiduría para finalizar esta primera parte de la reflexión. Y hablemos de una sabiduría que yo me quito el sombrero. Yo la quisiera tener, lo confieso públicamente, yo la quisiera tener. Es de las sabidurías más poderosas, de las que se habla poco y que tuvo Jesús en plenitud. Los seres humanos no somos conscientes de que no tenemos esta sabiduría, pero así es, no somos conscientes de que no la tenemos, pero ojalá la pudiéramos tener. Libertad interior. Libertad interior. Jesús fue por excelencia un hombre libre. Jesús fue por excelencia un hombre libre. Somos tan esclavos del qué dirán, qué pensarán, cómo me mirarán. Nunca olviden que uno es solamente lo que es en el silencio de su cuarto de habitación con la puerta cerrada. Eso es uno más. Hay la ley universal, tal vez lo decíamos, de la insignificancia humana. Uno piensa que uno es indispensable y la vida nos muestra que nadie es indispensable. Uno a veces se genera unas imágenes mentales sobre sí mismo, donde dices que esta familia sin mí, esta empresa sin mí, esta sociedad sin mí, y esa familia, esa empresa, esa sociedad sin ti, igual seguirá caminando, seguirá rodando. Libertad interior tiene que ver de alguna manera un poco con la sabiduría anterior, la humildad. Y es como decíamos ayer, ser libres frente a los bienes terrenales. Yo quisiera reconocer en muchas personas adineradas la sabiduría frente a los bienes que he visto muy pocas. Hay gente que frente a sus bienes terrenales, usados con sabiduría y libertad interior, dice, esto es para hacer el bien a los demás. Yo admiro una persona así, adinerada y con esa libertad interior. Pero también veo la realidad de que los bienes tienen un extraño poder de fascinación, de seducción sobre el ser humano. Esto lo vio tan claro Jesucristo, que dijo que a ninguna realidad creada le había dado el título de Señor, a ninguna realidad del mundo, pero solamente al dinero le dio ese título de Señor. Y dice, no se puede servir a dos señores, el que tiene señorío sobre mi vida, al Señor Dios del cielo y al Señor dinero de esta tierra. O se atenderá uno y se descuidará el otro, pero uno excluye al otro. Yo digo,
libertad interior frente a los bienes es una sabiduría muy grande, porque se sufre mucho con los bienes. Coloco casos de la cotidianidad, a veces sin tener mucho dinero. Compraste un carro, lo parqueaste en el Éxito para mercar, Almacenes Éxito. Llegaste de mercar, una persona de al lado abrió la puerta y le viste un sumido, pequeño hundido. ¡Ah! Mi carrito nuevo. Y empiece a rabiar por el carrito nuevo. Empieza a rabiar por el carrito nuevo, que yo lo tenía acá. Cada 8 días lo coge y lo soba, le echa manguera, lo lava, la cojinería, todo. Pues el lunes montó a la muchachita que venía del colegio y tenía un Bonais y lo tenía medio abierto y ya estaba derretido y echó el Bonais en la cojinería y él a rabiar. Es que vos has mal enseñado aquí a Marcelita. No fregues, yo ayer que me gasté toda la tarde limpiando este carro, la cojinería que me quedó como nueva, y vos acabando aquí. No, es que vos sos muy alcahueta con Marcelita, y a cantaletear a la mujer que porque regó Bonais allá en la cojinería. Los hombres somos muy esclavos de los bienes, muy de cuidar y de las cosas. Que la finca, allá, oiga, don Gerardo, ¿qué pasó? Don Gerardo, no, que es que aquí el palo de aguacates, la rama de allá, usted que vio unos 7 aguacates muy bonitos. Don Gerardo, aquí no amaneció ninguno. ¿Cómo así? No amaneció ninguno. Y usted no preguntó, pues ¿qué va a preguntar don Gerardo? Espéreme a ver, camine que yo ya voy para allá. Y le pega viaje 1 hora para irse a la finca a averiguar por sus 7 aguacates, que los estaba esperando, que se soñaba una ensalada con aguacate ese domingo, y esa rama que estaba en el lindero que daba al borde de la otra finca, y usted a rabiar porque le robaron sus 7 aguacates. ¿Es así o no? Tener libertad interior, y frente a los bienes, que las aguas que me las desvió el vecino. Miren, yo veo momentos muy bonitos en la vida de un propietario de una finca, cuando la compra y cuando la vende. Porque muchas veces que la leche de la vaquita no dio, que el mayordomo se perdió, que el palo de naranjas que no sé qué, que el agüita el vecino, que no me quedó en el jardincito, porque uno maneja una relación enferma, sin libertad con los bienes. Uno maneja una relación enferma, sin libertad con los bienes terrenales. Eso es falta de libertad interior. Falta de libertad interior. Coloquemos un segundo ejemplo. También de alguna manera lo hemos enunciado. Falta mucha libertad interior frente a amores humanos. Y en eso ya no son los caballeros, que vos estabas aquí en la filita, ya son las damas. ¿Cómo sufre una mujer por un hombre? ¿Cómo las ve uno llorar? Ay, Padre. ¿Cómo sienten que la vida se les volvió una tragedia? Porque el fulano se volvió frío para los detalles, los espació, lo que sea. Nos falta libertad para amar. No hay un libro de un reconocido escritor, Walter Rizzo, Amar o Depender. Otros libros que los hombres somos muy distintos de las mujeres, que los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Niñas, mujeres, sufrirán menos en la vida, También hay hombres así, cuando uno es libre para amar. Pero cuando uno está esclavo, esperando lo que no va a llegar, la palabra bonita, el detalle, el regalo, la tarjeta, la llamadita, no sé qué, uno se entristece y en el fondo hay una incapacidad para amar verdaderamente, porque amas en esclavitud, en dependencia. Es una relación enfermiza. Cuando una mujer llama al celular al hombre y él se demoró en contestar o no contestó, y luego le dice: ¿con quién me estás traicionando? Yo digo, una persona celotípica.
yo pienso que debería de servir para ser acompañante en la dirección de las producciones cinematográficas de Steven Spielberg. Se empelicula. Se imagina, claro, Rigoberto Ernesto, claro. Siempre llegabas a las 6:15. Son las 6:50. Y ¿sabes qué? Yo te vi esta mañana que te echaste loción. Y muchas veces no te echas loción. Amor, me acordé. Sí, ahora le dicen así. Ahora le dicen así. Rigoberto Ernesto, y te llamé esta tarde. Negra, ¿qué te dije? Que iba a estar en una reunión. Ah, ya le dicen así a las amantes, que ibas a estar en reunión. Y se empelicula, y todo le cuadra y todo le da. ¿Cómo sufre un hombre por el carrito, la motico, la finquita? ¿Y cómo sufre una mujer? Por un hombre. Porque no le llamó, no tuvo el detalle, no le contestó. O si le llamaron al celular, se fue a hablar por allá a otro ladito. Y de pronto se fue a hablar allá a otro ladito. Y le dice, ¿y quién te llamó? Ah, no, un compañero. Ve, ¿y cómo se llama? Ah, Alberto. Ve, nunca me habías hablado de Alberto. Ah, no, pero no tiene nada. Y ella no se queda con esa, sino que va y mira. Y luego coge el tema, llama y copia el número. Y de pronto llama ya el número. ¡Aló! Y dijo, Alberto tiene una voz muy delgada. Cuelga. Y ya la tiene. Me mentiste, no era Alberto. Es tu Alberta. Y empieza a hablar, ve, es una compañera, simplemente no te dije nada porque sí, claro, cuando uno nada tiene que ocultar, cuando nada teme, pero si lo ocultas es porque hay algo. Y empieza ese sufrimiento. ¿Es así o no? Empieza ese sufrimiento en la vida. No somos libres. No somos libres. Esa es una sabiduría muy grande en la vida. Por lo menos describámosla ahora para reconocerlo. No somos libres. Vamos en 5 sabidurías, la recapitulamos. La primera, relativizar. La segunda, perdonar. La tercera, obrar en rectitud. La cuarta, cultivar la humildad. La quinta, tener libertad interior. Tendremos en la otra charla las otras 5 sabidurías. Y lo más importante es que ellas nos vayan sirviendo para vivir con más sentido, para vivir mejor, para vivir con más plenitud. Amén.